Ponte de pie, rápido, ponte de pie. Ponte de pie, rápido, rápido. Toma tu lugar, por favor. No, si no, ponte de pie. Abraza a 7 personas que no conozcas. Ojo, 7 personas que no conozcas. Y dile, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te bañaste hoy. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Chucho Hurtado, vengo de México. Eso, a 7 personas que no conozcas. Eso es todo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando estamos juntos en armonía. Así que abraza a 7 personas ahí. Eso es todo. Mira nomás qué chulada cuando los varones nos saludamos, nos presentamos. Eso es. Si ya abrazaste a tus 7, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Déjame Chucho. Luis, Chucho. Sí, Chucho. Si ya abrazaste a tus 7, toma tu lugar, por favor. Ahora sí, toma tu lugar, siéntate. Eso es todo. Toma tu lugar, siéntate ahora sí, siéntate porque ya sé que ya tienes cierta edad, no te puedes estar parando y sentando porque ya te cansas. ¿Cuántos hemos sido bendecidos en estos 2 días? Ay, papá, bueno. Y para darle un aplauso al Señor, que es el único que recibe toda la gloria. Todo lo que hacemos es para Él, ¿a poco no? Aquí nadie se puede parar el cuello, nadie, todo es para la honra del Señor. ¿Ya tienen hambre? Yo sí, son unas 40. ¿Qué les parece si hacemos un trato de caballeros? Estoy entre puros caballeros. ¿Sí? Vamos a hacer un trato. Si ven que son las 12:25 y sigo en mi segundo punto, 2:25, todo el mundo me empieza a hacer así. A ver cómo me van a hacer. ¿En serio? Pacto de caballeros. Sí. 2:25 y yo sigo así en la introducción o algo y todo. ¿Cómo me van a hacer? Ya, papá, ya. Que te pongan la musiquita para que oremos porque vamos a comer. ¿Ok? 2:25 así. La verdad es que hemos sido muy bendecidos, la verdad, con la participación del pastor Constantino, mi hermano Quique, del misionero Enrique Pérez. Ay, ¿cómo me presentó él? Diles cómo me hacías en el seminario, brother. Diles. Cuando me hacías bolita en el seminario, díselos. Aquí sí, no, siervo del misionero, me hacía bolita en el seminario. Ay, mi buen amigo Quique. Y la verdad es que hemos sido muy bendecidos porque Dios ha hablado claro y fuerte. Quien salga de aquí diciendo, ay no, a mí no me dijo nada el Señor, pues no sé a qué congreso fuiste, man. Porque Dios desde ayer hasta hoy nos ha hablado clarito. Ya que no lo pongamos en práctica, y es otro rollo. Nos ha hablado de retomar el lugar en la sociedad, como varones en la sociedad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la sexualidad, en las misiones. Y hoy voy a compartir contigo acerca de cómo retomar nuestra misión en la iglesia. Pero antes de comenzar, quiero compartirte un pensamiento que no es mío, lo retomo de el hermano Daniel Jiménez, director del Seminario Teológico Bautista Mexicano. Curiosamente él decía que ningún pensamiento es propio, que muchas veces copiamos de varios, y yo le voy a copiar esta vez a él. Él tenía una frase muy buena en la que él decía: lo más peligroso de la vida cristiana, lo más difícil de la vida cristiana es caminar en el equilibrio. De hecho, algunos de los comentaristas que yo he leído también decían que el cristianismo es como aquel puente peligroso que se tiende sobre 2 ríos, ese puente seguro que se tiende sobre 2 ríos peligrosos. Por un lado está el legalismo y por otro lado está el libertinaje. Entonces este teólogo William Buckley decía eso, que el cristianismo es esta vida en equilibrio sobre un puente entre 2 ríos peligrosos. Y Daniel Jiménez decía eso, que la vida cristiana es lo más difícil de la vida cristiana, decía el director del seminario, es vivirla en equilibrio. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Por lo siguiente: porque yo encuentro a 2 tipos de personas en el cristianismo, y con esto quiero introducir mi plática o mi predicación. El primer grupo de personas, yo les llamo, están en un extremo, están de este lado del extremo,
Yo les llamo los holgazanes piadosos. ¿Cómo les llamo? Holgazanes piadosos. Yo sé que aquí en Veracruz no los hay, yo sé, pero en mi iglesia, ¿quiénes son los holgazanes piadosos? Son aquellos que dicen: Señor, provéeme de un trabajo, Señor, dame el pan de cada día, Señor. Y se la pasan yendo a las reuniones de la iglesia, orando, leyendo su Biblia y todo. Y hermano, ¿cómo vas con la búsqueda de tu trabajo? ¿Ya mandaste algún currículum? No, hermano, ni Dios lo mande. ¿Qué tal que me contratan? Entonces, no se me estoy dando a entender. En un lado de la ecuación están, yo les llamo así, los holgazanes piadosos, que están esperando que la provisión caiga del cielo, que se levantan tarde, que no trabajan, que no estudian. Pero son bien cristianos, aman a Dios, citan la Biblia y todo, pero no citan esas partes de Proverbios donde dice que Dios prospera al alma diligente. Ese versículo sí no se lo saben. Todos los demás sí se lo saben, ¿no? No se saben tampoco Proverbios cuando dice: has visto hombre dedicado a su trabajo, estará delante de reyes. Ese sí no se lo saben. Él a gusto, confiando en Dios. De este lado de la ecuación yo conozco a estas personas que yo les llamo los holgazanes piadosos, entre comillas, porque si conocieran bien la Biblia entenderían que Dios bendice a los que son diligentes en su trabajo. ¿Es correcto? Pero por otro lado de la ecuación, acompáñenme a este lado de la ecuación. Mira cómo sus caritas así. De este lado de la ecuación están los soberbios ateos. Y de eso yo también encuentro muchos en las iglesias. ¿Y sabes cuáles son estos? Los de este lado de la ecuación. Los que dicen: es por mi capacidad, es por mi trabajo, es por mi desempeño. ¿Sí me explico? Esta iglesia la he construido yo. Mi trabajo me ha costado. Este empleo, esta casa, mi hijo, mira, yo, y la chilena pan también. ¿Sí me explico? De este lado de la ecuación están las personas que son flojas, que le dejan todo a Dios y que no hacen lo que les toca hacer a ellos. Pero por el otro lado están las personas que han conseguido títulos, logros, triunfos en la vida y que llenan su corazón de soberbia pensando que es por ellos lo que han conseguido. Y cuando yo voy al Antiguo Testamento, veo muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero uno de ellos me encanta, de Deuteronomio, cuando Dios le está hablando a su pueblo y dice: mira, cuando llegues y tomes posesión de la tierra que yo te he dado, no pienses en tu corazón que es por tus fuerzas que lo has adquirido. Es más, Deuteronomio 7:7 es uno de mis pasajes de memoria que dice: Dios no te escogió porque seas un pueblo especial, y le está hablando Dios a Israel, dice, sino porque eras el más pequeño y el más insignificante de todos los pueblos. Ahí si tú tenías así de orgullo, mira, ¿dónde? Hay otro pasaje en Deuteronomio donde Dios le dice a su pueblo: mira, si consigues riquezas y consigues prosperar, no se te olvide que Dios te provee de la fuerza en tu brazo para que puedas generar eso. ¿Sí me explico? Entonces, hoy te quiero hablar porque yo te hablé acerca del trabajo y de esforzarte y ser diligente y hacerlo con excelencia, pero yo quiero tener mucho cuidado de que no caigas en este extremo. ¿Sí me explico? Ahora yo te voy a llevar para acá, de este lado, para recordarte que si vas a hacer algo en la vida y particularmente en la iglesia, reconozcas, como lo reconocía el apóstol Pablo, que si alguna competencia tenemos, esa competencia proviene de Dios. Y quiero, por favor, que me acompañes al capítulo 6 y capítulo 7 de la Biblia. ¿Alguien me está hablando? ¿Quiere que le conteste a esta persona? ¿Le contesto? Está bien padrísimo contestarle, que sea alguien de HSBC y decirle: oye, estoy en una conferencia. No le voy a contestar. Abre por favor tu Biblia, Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Seguramente has leído esta historia. Es la historia de Gedeón. Mantén tu Biblia abierta en esta preciosa historia. Y quiero abrirte mi corazón. No sé si a ti te ha pasado en donde Dios nos tiene que llevar a situaciones extraordinarias o situaciones más grandes, retos más grandes de lo que podemos encarar, para hacernos confiar en Él,
Si tú nunca has estado en un terreno, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tu iglesia o tu ministerio nunca ha estado en un lugar donde tengas que clamar a Dios diciéndole, Señor, si tú no haces esto, no lo podemos hacer, estás haciendo algo en tus propias fuerzas. Lo repito, si tu fe no te ha llevado a un punto en tu iglesia o en tu ministerio o en tu vida en el cual tú le digas al Señor, Dios, si tú no estás delante de mí, no voy a caminar. A lo mejor estás confiando mucho en tus propias fuerzas. Gedeón, capítulo 6 y capítulo 7, es una historia que tú y yo hemos leído muchas y muchas veces, pero esta historia me vuelve a recordar que el trabajo del ministerio, que si vamos a amar a nuestra familia, que si vamos a retomar nuestra labor en la sociedad, que si vamos a involucrarnos en la obra misionera, que sea todo lo que hagamos, no se nos olvide que la fuente de todo poder, de toda autoridad, de toda bendición es el Señor, no nosotros. Porque podemos caer en el orgullo de pensar, es que soy muy preparado, es que yo soy egresado de Lomas Verdes, es que soy licenciado. La historia de Gedeón a mí me recuerda que las grandes obras las hace Dios. Las hace Dios. Acompáñame por favor a leer Jueces capítulo 6. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Si no has leído esta historia, te platico un poquito del contexto. Es alrededor del año 1200 antes de Cristo. El pueblo de Israel había tenido en el pasado grandes líderes. Alrededor por ahí del año 1400 se había levantado un hombre llamado Moisés, que había liberado a los israelitas de 400 años de esclavitud en Egipto. Después de Moisés siguió un hombre llamado Josué, que introdujo a los israelitas a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero estos dos grandes personajes ya no estaban. Y según el último versículo del libro de los Jueces, la gente hacía lo que bien le parecía. No había rey de Israel, no había autoridad, no había alguien que liderara al pueblo. Y Dios empieza a levantar hombres y mujeres en esa etapa llamada la etapa de los jueces, 1200 antes de Cristo. Y uno de estos jueces, algunos jueces, a ver rápido, nombres de algunos jueces. ¿Qué? Otoniel, muy bien. Gad, ajá. Jefté, Jasón. Ok, uno de estos jueces era Gedeón. En este estire y afloje con las naciones vecinas, el pueblo de Israel tenía un ciclo, hay un ciclo en el libro de los Jueces. Se separaron de Dios, Dios mandaba naciones extranjeras para que los oprimieran y Dios levantaba libertadores para que retomaran otra vez el control de Canaán. Y moría ese libertador y otra vez el pueblo se alejaba de Dios. Es un ciclo interminable en el libro de los Jueces. Así que vamos a leer la historia de un personaje que tú y yo a lo mejor no hubiéramos considerado como un líder para ir al frente del pueblo de Dios, y Dios lo escogió a él para darnos una enseñanza a ti y a mí. ¿Lo lees conmigo? Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Quiénes oprimían en ese entonces al pueblo de Israel? Los madianitas. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondiendo el grano. Se estaba escondiendo. Y estaba escondiendo el grano. Era lo que sus circunstancias lo habían llevado a hacer. Él, yo creo que su plan de vida era eso, sobrevivir, subsistir. Estaban siendo oprimidos y él entendió que su rol en la vida era, pues lo más que puedo hacer en esta vida es sobrevivir. Entonces voy a esconder el alimento y me voy a esconder yo. Si tú le hubieras preguntado a Gedeón, ¿cuál era tu plan de vida? Su plan de vida era sobrevivir. Nada más. Continuamos leyendo la historia. Versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo:
guerrero valiente, el Señor está contigo. Yo me imagino esa escena cuando Dios le habla: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón dijo: ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? Se me hace que te equivocaste, Dios. Ahorita vamos a ver un poquito de las respuestas de Gedeón. Dice el versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿Qué dice? Yo soy el que te envía. Yo soy. Mira, tú haz lo que te toca hacer. Tú ve con lo que tienes, con tu fuerza. Pero que nunca se te olvide, quién es el que te envía. El plan de Dios era muy diferente al plan que tenía Gedeón. Gedeón quería esconder el trigo, Gedeón quería subsistir. Nunca se imaginó Gedeón tener este encuentro en este árbol con Dios, en el cual Dios le estaba llevando a un propósito mucho más grande del cual él hubiera imaginado. Y me encanta eso de Dios. Me encanta ver cómo Dios, los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Oye, Dios, ¿tú puedes utilizar a un ex asesino de cristianos para llevar el evangelio a todo el mundo en el primer siglo? Sí, sí lo puedo hacer. Oye, Dios, ¿tú puedes ocupar a Dios ancianitos estériles en el año 2000 antes de Cristo para levantar una nación que se va a llamar la nación de los judíos, y que hoy en día, si vas a Polanco en la Ciudad de México, te los vas a encontrar de a montones? Sí, sí. Él da vida donde no la hay. Ese es Dios. Él levanta guerreros de jovencitos que están escondiendo el trigo. Ese es el Dios en el que yo creo. Él levanta ex asesinos, Él levanta ex drogadictos, Él levanta gente que no conoció a su papá para ser los siervos de Dios. Porque no es por mí, es por Él. Es por Él. Hay al menos 3 cosas que quiero compartir contigo en esta mañana para animarte a que retomes tu lugar en el reino, en la iglesia, para que tú y yo como varones tomemos el lugar que Dios tiene preparados para nosotros en su iglesia, en su reino. En primer lugar, retomemos nuestro lugar sabiendo que Dios utiliza gente común y corriente. Levante la mano los comunes. Levante la mano los comunes. Eso. Ahora levante la mano los corrientes. Aquí nadie le corre sangre azul. Nadie aquí es de la realeza, de la JAI, de los Iribarrengoiti, de los... No, es que a mí Dios me usa porque es mi apellido, papá. Mis abuelos fueron fundadores de esta iglesia, papá. No, y también qué bueno que tus abuelos fueron fundadores. Lo que te estoy diciendo es que Dios no necesita tu apellido para usarte. No sé si tuviste la misma impresión cuando comenzaste a leer la Biblia. Yo conocí al Señor en el año 98, no tengo tanto tiempo de caminar con Cristo, tengo 20 años caminando con Cristo. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, yo tenía una predisposición a la hora de leer la Biblia. Yo pensaba que en la Biblia iba a encontrar a personas perfectas, a personas así, a santos, a santitos, ¿no? Y cuando empiezo a leer las historias de la Biblia, digo: ¡ay, Señor, qué onda! Y aún así los utilizaste. ¿Y sabes algo? Yo dije: Señor, gracias, porque también me puedes utilizar a mí. Porque también me puedes utilizar a mí. Me encanta. Hay planes de parte de Dios, donde Dios con toda claridad no elige a los más capacitados, no elige a los más guapos. En mi caso sí, en mi caso es la excepción. Pero yo veo a muchos de ustedes y digo: Señor, vesle su cara, no lo puedes utilizar, ¿cómo crees?
pero Dios los utiliza. De hecho, ya, hablando bien en serio, ¿verdad? Esto fue una broma, pero hablando en serio, algunos teólogos piensan que el apóstol Pablo no era de un gran aspecto. Algunos piensan, según algunos historiadores, dicen que era chaparrito, que era calvo y era como medio narizón y medio cegatón, porque dicen por ahí, algunos creen que el aguijón de la carne del apóstol Pablo era un asunto de vista, según el final de la carta a los Gálatas, donde dice: mira con cuán grandes letras les escribo de mi propio puño. Algunos piensan que tenía un problema de vista y Dios lo eligió a él, porque Dios utiliza, ¿qué? Personas comunes y corrientes. Aunque le vayas a la América, brother, aunque le vayas a la América, que Dios te perdone, estamos orando por ti, pero aunque le vayas a la América, Dios te puede utilizar. Dios te puede utilizar. Mira por favor la respuesta de Gedeón ante el reto que le manda Dios. Dios le da un reto y Dios le dice: yo te quiero usar a ti. Y la respuesta de Gedeón me encanta porque es la respuesta de muchos de nosotros. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y Dios le contesta a Gedeón: yo voy a estar contigo. Literalmente Gedeón le dijo a Dios: a ver Dios, mira, mi tribu es la más chiquita de todo Israel, mi clan es el más chiquito de toda mi tribu, mi familia es la más chiquita de todo el clan y yo soy el más chiquito de toda mi familia. O sea, estás buscando a la persona más insignificante, ya lo encontraste. Pero no busques un juez en Israel en mí. No busques un misionero en mí. No busques un pastor en mí. Te equivocaste. Vengo del pueblo más chiquito de Veracruz, de la colonia más pobre, de la familia disfuncional más fea de Veracruz. Y soy el último de mi familia, el no planeado. Y Dios te dice hoy: por eso te quiero escoger a ti. Por eso te quiero escoger a ti. Para que nadie se lleve mi gloria más que yo. La respuesta de Gedeón es muy similar a la respuesta tuya y mía cuando Dios tiene planes para nosotros más grandes de lo que nos podemos imaginar o entender. Cuando Dios te involucra a sus planes, siempre le contestamos: porque yo si soy tartamudo, porque yo si no puedo, porque yo si no fui a la escuela, porque yo. Y Dios dice: por eso, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió un par de viejitos estériles, Abraham y Sara, para dar a luz a una nación que hoy en día sigue siendo una de las naciones más importantes sobre toda la tierra. Dios escogió un ex asesino fugitivo con problemas del habla, Moisés, para liberar a toda una nación de la esclavitud. Dios escogió un jovencito pastor de ovejas para ser uno de los más grandes reyes en la historia de la monarquía israelita. Jesús escogió a 12 personas comunes y corrientes, sin letras y del vulgo, para dar inicio al más grande movimiento que ha pisado esta tierra, la iglesia de Jesucristo. Porque Dios utiliza personas comunes y corrientes. Eso me llena de esperanza, porque es justo lo que Pablo escribió en 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice Pablo: esta es la confianza que tenemos delante de Dios a través de Jesucristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad proviene de Dios. Nuestra capacidad proviene de Dios. Así que cuando te enfrentes a un reto, a un ministerio, a un matrimonio, no digas: Dios, la verdad es que yo ya hasta aquí llegué. Eso es. No, les quiero compartir algo que no sé si les pasó. ¿Cuántos son papás acá? ¿Cuántos son papás? Bueno, que sepan que son papás. Ok. Cuando yo me enteré que íbamos a ser papás, cuando mi esposa me puso ahí los zapatitos, ¿no? Y me avisó que íbamos a ser papás, lo primero que hice fue ir a vomitar al baño. Me espanté. Y de verdad, se los digo delante de Dios, lo primero que me pasó en mi mente fue: Señor, ¿tendré la capacidad para criar a un hijo? Cuando Dios te llama al ministerio, Señor, ¿tendré la capacidad? Cuando Dios te pone un sueño de una empresa, de un negocio, Señor, y Dios te recuerda: yo estoy
contigo. No se trata de ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, uno de los pasajes que más me recuerda de una hermana preciosa de nuestra iglesia, Vicky Romero, una preciosa hermana. Ella me conoció me invitaron a predicar como un mini congreso de mujeres. Ella no me conocía, ella es una hermana grande. Y yo estaba predicando y todo, y me bajé del púlpito y me agarró así, me agarró del cuello, me agarró del cuello, ya ven cómo son las viejitas, ¿no? Me agarró del cuello así, y me dijo: ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? Así, ¿no? Pero, ay, hermana, que Dios la bendiga, ¿no? Me dice: predicas muy bonito, mijo, pero nunca se te olvide, siempre humilde y humillado. Me dio un beso, oró por mí, y se fue la viejita. Ya somos grandes amigos, Vicky Romero. Pero así me agarró. Y la historia de Gedeón a mí me enseña que Dios utiliza hombres comunes y corrientes para que te mantengas humilde y humillado. Cuidado en nuestras iglesias, de levantar monumentos a hombres. Les doy toda la autoridad en Cristo para que cuando me vean subito de zumos, vengan, me agarran del cuello, como le llaman a Vicky, me digan: Chucho, humilde y humillado, que no se nos olvide. ¿Me dan la misma autoridad con ustedes? Para que cuando los vea así examinando a los predicadores con su posición así de maestro de seminario, porque hay algunas ideas, no se crean, también de acá vemos todo, papá, vemos las caras que traen, así de: bien, pero le falta. Ay, papá, ya te quiero ver aquí adelante. También te voy a agarrar del cuento y decir: papá abusado, humilde y humillado. Ahora, ¿por qué Dios utiliza ocupar o decide utilizar personas comunes y corrientes? Para que Él se lleve toda la gloria. Dice Efesios 3:20. Ahora, que toda la gloria sea para Dios. Para Dios. Si te llevas esto de este congreso, ya me di por bien servido. El único que se merece la gloria en la iglesia es Dios y el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Nadie más. Nadie más, porque Él es el que hace la obra. Es su iglesia, no es mi iglesia. Es su poder, no es mi poder. Somos sus siervos. Y Él puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Así que si eres una persona común y corriente y vi que todos levantaron su mano, te tengo buenas noticias. Dios te puede usar. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Segunda cosa que quiero compartirte y recordarte leyendo la historia de Gedeón. Necesitamos retomar nuestro lugar sabiendo que Dios utiliza sus recursos y no mis recursos. Sus recursos y no mis recursos. Hablando de billetes, ¿verdad? Vamos a hablar de billetazos porque aquí ya salió mucho el tema de los billetes. La historia continúa. Dios le da a Gedeón una visión de lo que quiere hacer con su vida. Lo quiere involucrar en sus planes. Lo quiere llevar de ser una persona que se está escondiendo nada más, intentando sobrevivir, intentando pasarla, intentando a llevarlo a un plan mucho más grande que Gedeón no tenía en la cabeza. Y entonces lo primero que entiende Gedeón es que no importa si es el más chiquito, no importa si es el más insignificante, que Dios lo puede utilizar. La segunda cosa que Gedeón va a entender en esta historia es que Dios utiliza los recursos como a Él le place, que Él no tiene nada que ofrecerle a Dios, que Dios va a hacer su obra con sus recursos y no con los nuestros. Cuando lees el versículo 3 del capítulo 7, te das cuenta que Gedeón hizo lo que le correspondía. O sea, Gedeón no pecó en ninguna manera. Si a ti Dios te dice que tú vas a encabezar un movimiento militar, lo que haces es reclutar hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Gedeón hizo lo que su intelecto, su corazón lo llamó a hacer. Empezó a juntar a 32,000 hombres, según el versículo 3 del capítulo 7. Juntó 32,000 hombres. ¿Por qué? Porque en teoría se iba según los estudiosos, se iba a enfrentar a 350,000 madianitas. O sea, apenas los 32,000 hombres eran el 10% de la cantidad de madianitas contra los que se iba a enfrentar, según los estudiosos. Pero nota por favor lo que dice Jueces 7:2. Dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón, ¿qué le dijo?
Tienes demasiados guerreros contigo. ¡Épale, Dios, qué onda! No, somos nada más el 10%. Y dice Dios, tienes demasiados. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas, ¿qué van a hacer? Se van a jactar. Jactar en griego significa pararse el cuello. Apúntalo ahí. Jactar. Ante mí, que se levantaron con su propia fuerza. A ver, haz un ejercicio conmigo. Hazle así. Hazle así. Mira nomás el estilo. Venga, hermano Pereda, venga. El hermano Pereda. ¿Cuántos conocen al hermano Pereda? Hay pocas personas que tengan el estilo que los Pereda tienen. ¿A poco no? ¿Nos va a enseñar, hermano Martín? Véngase, hermano Martín. Véngase, hermano Cefe. Véngase, hermano Cefe. A ver cómo es pararse el cuello. A ver cómo es pararse el cuello. ¡Ay, mamá! Sí, a ver, ¿cómo es acá? Lo que Dios quiere evitar, gracias, hermano Cefe. Lo que Dios quiere evitar es que tú y yo, cuando nos salga el ministerio, cuando salió un plan, cuando, gracias a Dios, alcanzamos otra comunidad, hagamos esto. Hermanos, pues, conseguimos que se congregara aquí el dueño de Veracruz, hermano. Pues, mire. Ya con eso. Ni de la América, que Dios sí. Reprendemos el nombre de Cristo. Dice que literalmente reduce el ejército, dice el versículo 7, que redujo su ejército de 32,000 guerreros. ¿A cuántos? ¿A cuántos? 300. Con estos 300 hombres, dice Dios, rescataré a Israel, te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¿Qué quería Dios evitar en este segundo punto que le estaba enseñando a Gedeón? En el primero le enseñó que él puede utilizar a quien él le plazca. A quien él le plazca. En el segundo punto, lo que le quería enseñar a Gedeón es que tuviera cuidado con su autosuficiencia. Con su autosuficiencia. No, hermano, ¿qué me vas a venir a enseñar? Yo tengo 30 años pastoreando. ¿Qué me vas a venir a enseñar? Yo tengo 15 años en el ministerio de alabanza. ¿Qué me va a venir a enseñar? ¿Qué me vas a venir a enseñar? Antes de la caída hasta la sombra. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Porque Dios quería que confiáramos en Él y no en nuestros recursos. Ahora, si me esperas tantitito, ahí te va mi lectura de la historia. Ahí te va, porque cuando sigues, tú ya sabes la historia. ¿Por qué Dios te ha pasado en la vida que tú tienes un proyecto o algo y de repente tus recursos empiezan a ir? Las ofrendas bajan, pasa, ¿no? O de repente Dios te empieza a quitar los recursos. Es para que confíes en sus recursos y no en tus recursos. Ahora, algo que me he dado cuenta en la historia es que Dios le pidió 300 hombres ni siquiera para que pelearan. Ya sabes el final de la historia, te lo vamos a leer. Esos 300 hombres fueron a la batalla y lo único que hicieron fue ver cómo Dios actuaba. Ni siquiera pelearon ellos. Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Ahora un dato curioso que no te va a servir para nada, pero anótalo ahí por favor. La proporción de los madianitas con los 300 israelitas es más o menos de 1 a 450, era más o menos como iban a pelear. Un israelita contra 450 madianitas. ¿Te acuerdas la historia de Elías en 1 de Reyes capítulo 18? Que se enfrentó un solito Elías contra profetas de Baal, más o menos, era lo que Dios le quería enseñar. No eres tú, literalmente le está diciendo Dios a Gedeón, son mis recursos. Te puedo contar una anécdota, pero que no salga de aquí. ¿Sí? No, pues así con esas ganas no te lo voy a contar. No. A ver, siguiente punto ya, pues también. ¿Sí? ¿Me lo juras por este pescadito que se hace aquí? Pinky Promise. No, ese es de niñas, ¿verdad? Pinky Promise, es que yo tengo una hija. Ya mi hija me hace así, Pinky Promise. Bueno,
En el año 2017, cuando yo empecé a colaborar con el pastor Luis Gabriel César en el año, bueno, yo tengo la iglesia ya, voy a cumplir muchos años, como 13 años en PIB Satélite, pero el pastor me hizo el ofrecimiento, me invitó a colaborar en el Congreso, en el Consejo Pastoral en el año 2016, hace apenas 3 años. Soy como de los más nuevitos en el Consejo. Y por cierto, hablando de nuevas generaciones, algo que me gusta de mi pastor es que en el Consejo hay personas que son 20 años más grandes que Gary, después está Gary, después hay 20 años menores que él, y hay un chavo que tiene 40 años menor que él. Entonces, el pastor se va reproduciendo en las siguientes generaciones. Y recuerdo perfecto que cuando me invitó a colaborar, estaba el proyecto de poder recibir a la Convención Nacional Bautista de México en el año 2017. No sé cuántos supieron que fue el PIB Satélite hace 2 años, la convención. Bueno, pues su servidor intentó hacer lo que pudo con ustedes, ¿no? ¿Cuántos fueron a la convención? ¿Usted fue a la convención de hermanos? ¿Se marcó usted? ¿Comió mucho usted? Jaime también comió mucho. Nos tocó recibir cerca de 700 pastores de todos lados de la República y todo. Y digo, voy a hacer un paréntesis. Organícense con tiempo, hermanos, de veras. Les dijimos como 20 veces, regístrense. Llegaban hermanos ese día allá en la convención. Y decían, ya llegué. Y yo, pues mucho gusto. Pues recíbeme, ¿no? ¿Dónde me vas a hospedar? Y yo, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Ahora tú viniste y me avisaste. Ahí estaban los teléfonos. No les decía así. Sí, hermano, con todo gusto, venga. Pues ya se pasó. Y nos dimos cuenta que para recibir a la convención era un proyecto que iba a resultar costoso para la iglesia y que iba a requerir mucha gente. Pero pues yo estudié administración. ¿Cómo, hermano Pedra? ¿Cómo es? ¿Cómo es, hermano Pedra? Con estilo. Entonces dije, pastor, como a las 3 semanas le presenté el proyecto. Mire, pastor, somos 2,000 personas aquí. Con que cada uno apoye con 100 pesos, con eso lo armamos. Con eso lo armamos para la comida, con eso lo armamos para todo. Usted déjenmelo en mis manos. Presenté el proyecto, de hecho había un puerquito que se llama Filemón. Presenté el proyecto a la iglesia y todo. ¿Sabes cuántos le entraron? El 9% de la iglesia. Y yo. Ya después la gente se sumó y todo. Pero yo recuerdo, me acuerdo perfecto una noche que yo estaba, faltaban 2 semanas para la convención. Yo estaba llorando. Y decía, Señor, ¿qué onda? Si entre todos lo podemos armar y todo. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo, ¿en qué estás confiando? ¿En tu capacidad para organizar? ¿En tu experiencia organizando congresos de jóvenes? ¿En tu licenciatura en administración? Tranquilo, yo te voy a dar los recursos. Tranquilo. No me pregunten cómo, hermanos, porque no sé. Se generaron los recursos para recibir a los pastores y que comieran con 30 pesos y hospedarlos y hacer convenios con los hoteles, y un hermano puso los camiones y empezaron a salir las cosas. Cuando yo lloré diciéndole a Dios, no voy a confiar en los recursos, voy a confiar en tus recursos. Paréntesis, en las iglesias también la gente sabe que cuenta no con los que se reúnen. Saben que a la mera hora de los trancazos cuenta con sus 300. Y te abro mi corazón como pastor, porque el pastor Jaime no lo va a decir. Sé parte de esos 300. Tú sé parte de esos 300. Que le entres. Y confiemos en los recursos que Dios nos da. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Para qué se lleve toda la gloria? Nuevamente, ¿para qué se lleve toda la gloria? Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a ¿quién? A tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Gedeón entendió que no se trataba de su experiencia, de la cantidad de gente que llevara, de que fuera un gran estratega militar, no se trataba de sus recursos. Dios iba a pelear con ellos y Dios iba a mostrar su gloria en medio de ellos. Y tercer y último punto, ya son 2:15, acuérdense, en 10 minutos ya. Tercer y último punto,
no solamente Dios utiliza personas comunes y corrientes, no solamente Dios utiliza sus recursos y no los míos. En tercer lugar, retomemos nuestro lugar en la iglesia sabiendo que Dios utiliza sus métodos y no los míos. Normalmente decimos, hombre, yo sé cómo hacerlo, mira, coloco aquí cierta estrategia, utilizo tales herramientas, tales armas. Eso te da la experiencia. Normalmente la experiencia te va a llevar a no poner delante de Dios tus planes. Te va a pasar lo que decía el proverbista, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando ya tienes tiempo organizando cosas, cuando tienes experiencia, cuando has leído, cuando has estudiado, tienes una grande tentación. Y esa grande tentación es confiar en eso antes que confiar en Dios. Es echar mano de tu expertise, de tu experiencia, y no doblar tus rodillitas y decir, Señor, enséñame a hacer esto porque no sé cómo hacerlo. Tener esa humildad de corazón. Ya hiciste 20 o 30 congresos, pero te arrodillas, Señor, si hay algún plan, si hay algún método que no esté conforme a tu corazón, enséñame a cambiarlo. Y quiero hacer también aquí un paréntesis, con todo el dolor de mi corazón. Digo, espero no pisar muchos callos. Y si sí, pues no me importa. Pero en las iglesias nos hemos vuelto expertos en decir, así hemos hecho las cosas durante 40 años. Así hemos hecho las cosas durante 50 años. Y nadie nos va a venir a enseñar cómo se hacen las cosas. ¿Sabes qué es eso? Confiar en tu propia opinión. Confiar en tu propia opinión. La siguiente vez que me invite el pastor Jaime Rojas a predicar, si es que me vuelve a invitar, pastor Jaime, tengo una predicación, le dije que se llama Rompiendo Paradigmas, donde Jesús, sí saben que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que salió. Jesús, en los 3 primeros capítulos del Evangelio de Marcos, empezó a hacer las cosas de una manera diferente a como la sociedad estaba establecida. Revisa los 3 primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Jesús empieza a hacer cosas que la sociedad no hacía. Por ejemplo, quiere sanar a un leproso. ¿Y cómo lo hace según el Evangelio de Marcos? Lo toca. La sociedad a los leprosos les tiraban piedras para no hacerse impuros o inmundos. Ese era el estatus social. Jesús empieza a hacer cosas que la sociedad empezó a romper paradigmas, es decir, empezó a romper las costumbres y las tradiciones de cómo se hacían las cosas en su momento. Es más, Jesús arranca la serie de milagros de Marcos 1, 2 y 3 sanando a la suegra de Pedro. ¿Quién en su sano juicio le sana a la suegra a su mejor amigo? Jesús rompía paradigmas. Se cree que por eso Pedro lo negó 3 veces, pero no es Chucho habla hoy. Jesús empieza a hacer cosas diferentes. Y te voy a decir algo, a la mitad del capítulo 2 de Marcos, dice que los religiosos de la época concluyeron 2 cosas acerca de Jesús. Dijeron, una de 2, o está loco, o 2, tiene demonio. En la iglesia, cuando alguien empieza a hacer las cosas diferentes, porque Dios se lo dijo, o en algún ministerio que no es como tú estás haciendo iglesia, a veces concluimos esas 2 cosas. Ese cuate o está loco, o lo que está haciendo no viene de Dios. ¿Cómo le permiten predicar con tenis, con pantalones rotos, sin corbata? Lee conmigo primero los Corintios, rápido, ya vamos a terminar porque en 5 minutos me empiezan a hacer así, ya sé. Primero los Corintios, sí, ya me puso 5 minutos. Primero los Corintios 1:25. Lee conmigo, por favor. Primero los Corintios 1:25. Para que me entiendas, el plan de salvación. Pablo está hablando de cómo Dios iba a salvar al mundo. Pablo está hablando del Evangelio. Pablo está hablando de que la manera que tuvo Dios el Padre
de salvar al mundo fue enviar a su Hijo a morir en una cruz. Y mira cómo lo escribe el apóstol Pablo. Dice ese plan que, ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Abre tu Biblia, así dice eso. No creas que es una herejía del apóstol Pablo. Pablo está diciendo que nadie se imaginaba que Dios enviara a su Hijo a morir por los pecados de los demás. Y mira lo que dicen otras versiones. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Lo que en Dios parece absurdo, otras versiones aparecen ahí en la pantalla, es más sabio que lo humano. Lo que es insentido de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué significa eso? Que tu mejor plan de acción en una iglesia, tu mejor plan, lo más elaborado que tú tengas, Dios lo puede hacer, mira, así. Y Él obrar. ¿Para qué? Para que la gloria no sea tuya, sino de Él. ¿Recuerdas la historia de Gedeón? Si tú estuvieras, vamos a ponernos aquí en el 2019, si tú estuvieras comandando un ejército que va a liberar la opresión de los veracruzanos, de los poblanos, ¿qué armas llevarías a la guerra? Ya aunque ya Dios te dijo que no 32,000, que solamente 300, ¿qué armas llevarías a la guerra contra los poblanos? A ver, rápido. Un palito, no según la historia de Gedeón. ¿Un palito? ¿Por qué un palito? Yo me quedé así. Eso no me lo sabía. Ahorita me la apunta para mi siguiente. ¿Con qué? A ver, armas así poderosas. Con semitas. No, hermano, no. ¿Qué llevaría una gente normal, no rara como ustedes? ¿Qué gente llevaría a un ejército normal? Sí. AK-47. Cuerno de chivo. M60. Saben mucho de armas, hermanos. Empiezo a sospechar de ustedes. ¿Qué más? ¿Minijú? Pastor, sí hay que hablar con este muchacho de ropa. Ya lleva dos. Sí, ya lleva dos, no sabe. Bueno, explosivos. Gas lacrimógeno, eso. Granadas. ¿Qué más? Dulces. Vamos a la guerra, un baby shower, hermano. ¿Tú? Un francotirador. Oye, sí, hay que hablar con este, bro. Ya va a Pobre Dios. Ahí le va. Jueces 7:16. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un ¿qué? Nada más le falló a Dios el animal. O sea, ahí era cuerno de chivo, pero no. Un cuerno de carnero, o sea, un shofar, una trompeta. ¿Y qué más? ¿Con qué? A ver, Dios, no me estás entendiendo, Dios. Vamos a la guerra. No vamos a comer mole con los poblanos. Así. El mole está listo aquí en las ollas. Vénganse, hay antorchas por si nos agarro la noche. No. ¿Tú crees que una antorcha, una trompeta y una vasija vacía son armas de guerra? ¿No te parece una idea absurda ir a la guerra con esos instrumentos? Sé honesto, ¿no te parece una idea absurda ir a la guerra con esos instrumentos? Ok, te voy a decir algo. Dios hizo más con 300 hombres, con trompetas, con vasijas y con antorchas, que con el mejor ejército del mundo. Porque Dios no busca los recursos del mundo, sino que seas obediente y fiel. Las victorias no dependen de nuestros métodos elaborados, dependen de la confianza y la obediencia a nuestro Señor. No sé si has leído, yo sé que tú eres cristiano, y luego hay algunas historias de la Biblia que ya es hora, ya apenas, ya voy.
Ya estoy terminando. Se lo tomó muy en serio. ¿Has leído las historias de la Biblia? Pero las has leído con ojo crítico. Dios manda a Josué a conquistar Jericó. Sí, Señor. Al tiro. Dinos cómo vamos. Mira, ahí te va mi plan. Van a ir cantores míos con trompetas. Y van a ir tocando las trompetas y van a dar una vuelta por día. Y al séptimo van a dar 7 vueltas y van a tocar las trompetas y los muros van a caer. Mira, gracias a Dios que yo no estuve en los zapatos de José, porque a lo mejor yo en mi humanidad hubiera dicho: Señor, ¿estás seguro que este es el método? Gedeón, oye, vamos contra madianitas, ¿estás seguro que con trompetas? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo solucionas? ¿Cómo haces tu ministerio? ¿Según tu propia opinión o confiando en la sabiduría de Dios? Y con esto quiero terminar. Mira, Dios le estaba demostrando a Gedeón que con el plan más absurdo desde la perspectiva humana, él podía vencer a un ejército. Simplemente si su general y sus hombres confiaban en él y lo obedecían. Confiaban en él y lo obedecían. Es la misma historia de Naamán. ¿Te acuerdas de Naamán? En Sirio. ¿Cómo que hay mejores ríos aquí? ¿Hay mejores estrategias? ¿Hay mejores recursos? Obedece, obedece, obedece. Cállate, calla tu cerebro y obedece a lo que Dios te dice. No sé si el pastor Jaime quiera dar algún testimonio, pero personas se acercan con los pastores. Tengo problemas matrimoniales, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en lo que sea, y el consejo, yo siempre les doy el primer consejo. La primera pregunta que yo les hago es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Y estamos en una zona de empresarios y zona de donde la gente es muy educada, allá en zona Esmeralda. ¿Y sabes qué me parte el corazón? Que su respuesta sea: ¿ese es tu consejo, pastor? ¿Ese es tu consejo? O sea, te estoy diciendo que mi matrimonio está en un hilo, que me van a embargar mi casa, que tengo un problema económico fuertísimo, que tengo una huelga en mi empresa, y tú me dices que ore y que lea mi Biblia. ¿Ese es tu consejo? Sí, ese es mi consejo. ¿Cómo estás resolviendo? ¿Cómo estás haciendo ministerio? ¿Cómo estás resolviendo tu vida familiar? ¿Cómo estás resolviendo tus negocios? ¿Estás teniendo la humildad de doblar tu rodilla y decir: Señor, no voy a confiar en mi expertise, en mis 20 años de ministerio, en mis empresas, en mi dinero, en mis contactos, en que conozco al gobernador, en que estás doblando las rodillas y decir: Señor, que sean tus métodos y no los míos? Porque eso fue lo que entendió Gedeón. Y te digo algo: Dios da la victoria así. Dios da la victoria así. Porque el plan más absurdo de Dios, como decía el apóstol Pablo, es más poderoso que nuestros mejores planes. Proverbios 3:56, y con eso termina. Proverbios 3:56. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te va a mostrar lo que has de hacer. Salmos 37:5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige, recapitulando, por qué Dios elige personas comunes y corrientes para sus propósitos o para sus planes? ¿Por qué Dios elige sus recursos y no los nuestros? ¿Por qué Dios elige sus métodos y sus planes y no nuestros planes? ¿Sabes por qué? Para que Él se lleve toda la gloria.
para que Él se lleve toda la gloria. Cierra tus ojos aquí, cierra tus ojos. Romanos 11:13, qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es imposible para nosotros entender sus caminos y sus decisiones, dice Pablo. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Altísimo? ¿Quién sabe lo suficiente para darle consejo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolverle algún recurso? Dice Pablo en Romanos 11:33. Porque todas las cosas provienen de Él, existen por Él y son para Él y para su gloria. Al Señor sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Doblamos nuestra rodilla y nos declaramos personas comunes y corrientes, siervos tuyos. Pero gracias por la historia de Gedeón, Señor, porque reconocemos que si pudiste utilizar a Gedeón, nos puedes utilizar a nosotros, Señor. Señor, te damos gracias, porque no es con ejército ni con caballos, sino con tu espíritu. No son nuestros recursos, no es nuestro dinero, no es nuestra experiencia, es tu poder que actúa en nosotros. Gracias, Dios, gracias, porque cada historia que leemos en la Escritura nos enseña a depender de ti. Queremos ser obedientes, Dios, a tus métodos. Queremos ser obedientes a tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos leído tu palabra, si no hemos entendido y leído ahí cómo se deben de hacer las cosas, y estamos haciendo las cosas según la opinión de otros o según nuestra experiencia. Ayúdanos a en tu palabra a encontrar tu voluntad para obedecerte, Señor. Y Dios, recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza, que nadie más se merece más que tú, Señor. Usa a cada varón de este lugar, en donde estén, Señor. Úsalos poderosamente, Señor, para impactar a otros con el mensaje del Evangelio. Úsalos, Dios. Qué bendición es sumarnos a tus planes, Señor. Dios, gracias. Gracias por esta preciosa historia. Te bendecimos y te alabamos. Recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.